Uso de bases de datos no SQL. Para conocer el uso de las bases de datos no SQL, debes instalar y utilizar la base de datos del enlace. Para instalar la base de datos, debes descargar en su página oficial la versión Community Edition para sistema operativo de 64 bits. Debes crear la carpeta con el nombre de la base más la terminación DB y escogerla como ruta de instalación en. Ahora, crea una carpeta dentro de C que se llame Data, y dentro de ella crea dos carpetas más llamadas DB y Log. Para que el servicio de la base reconozca las carpetas de configuración de la base, dentro de la carpeta donde la instalaste, debes crear un archivo de configuración con la terminación .cfg y las siguientes características. Ahora utiliza el siguiente comando para cargar la configuración. Una vez realizado esto, usa el comando desde su directorio raíz para probar que el servidor de la base NoSQL funciona correctamente. Si quieres usar el comando libremente en tu consola, debes agregarlo al path de variables de entorno del sistema operativo. Esta es una base de datos no relacional de código abierto, basada en documentos. Sigue los fundamentos de la teoría de mapeo relacional de objetos, ORM por sus siglas en inglés, para poder diseñar y crear una base de datos. Los documentos son la estructura fundamental de registro de este tipo de base de datos. Se compone de pares de campos y valores, en donde los valores pueden ser documento, arreglo y lista, formando una estructura jerarquizada similar a los objetos JSON. Los documentos se agrupan en colecciones. Estas son análogas a las tablas en las bases de datos relacionales, siendo cada documento análogo a su vez a cada tupla. Cada documento tiene su ID propio, lo cual sería parecido a un primary key. Para interactuar con la base de datos por medio de consola, debes realizar lo siguiente. Inicia el servicio de la base de datos mediante el comando que es el nombre de la base misma más la terminación D. Conecta otra consola a la base de datos mediante el comando que es el nombre de la base misma. Utiliza el comando db para ver la base de datos que estás usando actualmente. Por defecto es la base llamada test. Usa el comando use seguido del nombre de la base de datos que vas a usar. Aplica el comando show dbs para visualizar todas las bases de datos que tienes almacenadas. Recuerda seleccionar una base de datos antes de utilizar comandos de creación, lectura, actualización y borrado de datos, o CRUD por sus siglas en inglés: Create, Read, Update, Delete. Usa los siguientes comandos para crear un documento. Usa el comando leer o consultar un documento. Actualizar un documento. Borrar un documento. Con el uso de estos comandos básicos podrás gestionar el procesamiento de datos en tu base NoSQL.